Bienvenidos sean a este video donde exploraremos los principios fundamentales de la termodinámica, sus procesos y los ciclos más importantes. ¿Qué es la termodinámica y por qué es esencial en nuestra vida cotidiana? Primera ley de la termodinámica. Conservación de la energía. En palabras simples, la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Esta ley nos dice que la energía total de un sistema aislado, es decir, que no intercambia energía con su entorno, siempre se mantiene constante. La energía puede cambiar de forma, por ejemplo, de calor a trabajo o viceversa, pero la cantidad total de energía siempre será la misma. Por ejemplo, imagina que tienes una taza de café caliente. El café pierde calor y se enfría, pero ese calor no desaparece, se transfiere al aire que lo rodea. La energía térmica del café se ha convertido en energía térmica del aire. Restricciones. Sistema aislado. La primera ley se aplica estrictamente a sistemas aislados, es decir, sistemas que no intercambian energía ni materia con su entorno. En sistemas abiertos o cerrados, que intercambian energía pero no materia, la energía total puede cambiar debido a la transferencia de calor o trabajo con el exterior. No considera la calidad de la energía. La primera ley solo habla de la cantidad de energía, no de su utilidad o calidad. Por ejemplo, el calor residual de una máquina puede tener la misma cantidad de energía que el combustible que la alimenta, pero no es igual de útil para realizar el trabajo. Esta ley es fundamental porque nos permite entender que, aunque la energía puede cambiar de forma, nunca desaparece. Esto es crucial para diseñar máquinas y sistemas eficientes, como motores o paneles solares. Segunda ley de la termodinámica. Esta ley introduce el concepto de entropía, que es una medida del desorden o la aleatoriedad de un sistema. Nos dice que en cualquier proceso natural, la entropía total del universo tiende a aumentar. Esto significa que los sistemas tienden a evolucionar hacia estados más desordenados y menos organizados. Por ejemplo, si dejamos caer un vaso de agua en el suelo, el agua se esparcirá por todas partes. Es muy improbable que el agua vuelva a subir al vaso por sí sola. Esto ocurre porque el estado desordenado, o sea, el agua en el suelo, tiene mayor entropía que el estado ordenado, el agua en el vaso. En sistemas macroscópicos, la segunda ley es estadística y se aplica a sistemas con un gran número de partículas. En sistemas pequeños o a nivel cuántico, las fluctuaciones pueden hacer que la entropía disminuya temporalmente. Tenemos procesos irreversibles. La segunda ley describe procesos naturales que son irreversibles. En procesos ideales o reversibles, que solo existen en teoría, la entropía puede permanecer constante. Y por último, no define el tiempo absoluto. Aunque la segunda ley explica la dirección del tiempo, porque los procesos aumentan la entropía, no define por qué el tiempo fluye en una sola dirección. La segunda ley tenemos entonces que explica por qué algunos procesos son irreversibles y por qué es imposible construir una máquina con un 100% de eficiencia. Siempre se pierde algo de energía con forma de calor, aumentando la entropía. También nos ayuda a entender fenómenos como el envejecimiento y la degradación de los sistemas. Tercera ley de la termodinámica, el ser absoluto. En palabras simples, es imposible alcanzar el cero absoluto de una temperatura, y la explicación es que esta ley establece que a medida que un sistema se acerca a cero absoluto, 0 Kelvin o menos 273.15 Celsius, su entropía tiene un valor mínimo constante. Sin embargo, nunca es posible alcanzar exactamente el cero absoluto, porque requeriría eliminar toda la energía térmica del sistema, lo cual es imposible en la práctica. Un ejemplo podría ser que imaginemos que tratemos de enfriar un objeto hasta el cero absoluto. A medida que reduces la temperatura, cada vez es más difícil extraer el calor restante, porque el sistema se resiste a perder su última porción de energía. Esta ley puede tener ciertas restricciones. La primera es inalcanzabilidad práctica. Aunque la tercera ley establece que el cero absoluto es inalcanzable, en la práctica podemos acercarnos mucho a él. Puede ser a temperaturas extremadamente bajas, como unos pocos nanokelvins. Sin embargo, nunca llegaremos exactamente al cero absoluto. 2. El sistema en equilibrio.
La tercera ley se aplica en sistemas en equilibrio termodinámico. En sistemas fuera del equilibrio, el concepto de entropía mínima no está bien definido. 3. No aplica a sistemas cuánticos especiales. En ciertos sistemas cuánticos, como los condensados de Bose-Einstein, el comportamiento acerca del cero absoluto puede ser exótico y no siempre sigue las expectativas clásicas de la termodinámica. El argumento dice que esta ley es importante porque se define un límite fundamental en la naturaleza. No podemos alcanzar un estado de energía mínima absoluta. Además, tiene implicaciones en áreas como la superconductividad y la física cuántica, donde los sistemas a temperaturas cercanas al cero absoluto exhiben comportamientos fascinantes. Procesos termodinámicos. Los procesos termodinámicos son transformaciones que sufre un sistema. Por ejemplo, un gas dentro de un cilindro, cuando cambian sus propiedades, como la presión, el volumen o la temperatura. Vamos a explicar de manera clara y sencilla los principales procesos termodinámicos: adiabático, isotérmico, isovolumétrico, también llamado isocórico, e isobárico. Proceso adiabático. Un proceso adiabático es aquel en el que no hay transferencia de calor entre un sistema y su entorno. Esto significa que todo el cambio de energía ocurre debido al trabajo realizado por o sobre el sistema. Sus características son que no entra ni sale calor del sistema, o sea, Q es igual a 0. La energía interna del sistema cambia solo debido al trabajo efectuado. Se puede expresar matemáticamente como delta de U es igual a W mayúscula. Si el sistema se expande, realiza trabajo y su temperatura disminuye. Si el sistema se comprime, se realiza trabajo sobre él y su temperatura aumenta. Pondremos un ejemplo. Cuando usas una bomba de aire para inflar una llanta, la compresión del aire de la bomba es casi adiabática. El aire se calienta porque no hay tiempo para que el calor se disipe. Su fórmula se denota como P por V elevado a gamma es igual a una constante, donde gamma es la razón de capacidades caloríficas. Proceso isotérmico. Un proceso isotérmico es aquel en que la temperatura del sistema se mantiene constante. Esto significa que cualquier calor que entre o salga del sistema se compensa con el trabajo realizado por o sobre el sistema. Las características son que la temperatura es constante, T es igual a 0. La energía interna no cambia, U es igual a 0. El calor transferido es igual al trabajo realizado, Q es igual a W. Si el sistema se expande, absorbe calor del entorno. Si el sistema se comprime, libera calor del entorno. Un ejemplo puede ser que cuando hierves agua en una presión, la temperatura del agua permanece constante, 100 grados Celsius, mientras se convierte en vapor. La fórmula es: para un gas ideal en un proceso térmico, se tiene que cumplir P por W es igual a constante, donde P es la presión y V es el volumen. Todo esto se resume a la ley de Boyle. Proceso isovolumétrico o isocórico. Un proceso isovolumétrico o isocórico es aquel en el que el volumen del sistema permanece constante. Esto significa que no se realiza trabajo mecánico, ya que el trabajo en termodinámica depende del cambio de volumen. Como características tenemos que el volumen es constante, o sea que la diferencia de volumen es igual a 0. No se realiza trabajo, o sea que el trabajo es igual a 0. Todo el calor transferido, como la energía interna del sistema, es igual a 0, o sea que la diferencia interna es igual al calor. Si se añade al calor, la temperatura y la presión aumentan. Si se extrae calor, la temperatura y la presión disminuyen. Por ejemplo, calentar una lata de gas sellada. Como el volumen no cambia, el calor añadido aumenta la presión y la temperatura del gas. Como fórmula importante tenemos que un proceso isovolumétrico y su relación entre presión y temperatura es presión sobre temperatura es igual a una constante, o sea, la ley de Gay-Lussac. Proceso isobárico. Un proceso isobárico es aquel en el que la presión del sistema se mantiene
constante. En este proceso, el sistema puede realizar trabajo al expandirse o comprimirse. Sus características son que la presión, como ya se había dicho, es constante, por lo cual se puede denotar como delta de P es igual a 0. El trabajo realizado es W. En este caso, W es igual a P por cambio en V. El calor transferido cambia la energía interna y realiza trabajo. En este caso, se puede denotar como Q es igual al cambio en U más W. Si el sistema se expande, realiza trabajo y puede absorber calor. Si el sistema se comprime, se realiza trabajo sobre él y se puede liberar calor. Pongamos un ejemplo. Cuando calentamos agua en una olla abierta, la presión se mantiene constante, pero el volumen del agua aumenta al convertirse en vapor. La fórmula para esto es V entre T nos da igual a una constante, como ya habíamos definido anteriormente. Y nos es útil para observar cómo se comportan estos procesos en diferentes condiciones. Cada uno tiene sus propias reglas y diferentes fórmulas, pero todos están interconectados a través de las leyes de la termodinámica. Ciclos termodinámicos. Los ciclos termodinámicos son series de procesos que describen cómo un sistema, como un gas de un motor, cambia su estado y luego regresa a su estado inicial. Estos ciclos son fundamentales para entender el funcionamiento de máquinas térmicas, como motores de automóviles y plantas de energía. Vamos a explicar los tres ciclos más importantes: ciclo de Carnot, ciclo de Otto y ciclo de Diesel. Ciclo de Carnot. El ciclo de Carnot es un ciclo teórico ideal que representa la máxima eficiencia posible para una máquina térmica que opera entre las dos temperaturas. Es reversible y consta de 4 procesos: 2 isotérmicos y 2 adiabáticos. Proceso del ciclo: expansión isotérmica. El sistema absorbe calor de una fuente a temperatura alta y se expande realizando trabajo. 2. Expansión adiabática. El sistema continúa expandiéndose, pero sin intercambiar calor. La temperatura disminuye hasta TL. 3. Compresión isotérmica. El sistema libera calor a un suministro a temperatura baja mientras se comprime. 4. Compresión adiabática. El sistema se comprime sin intercambiar calor, aumentando su temperatura hasta TH. Eficiencia del ciclo de Carnot. La eficiencia de un ciclo de Carnot depende sobre las temperaturas de la fuente caliente y el suministro de frío. N es igual a 1 menos TL sobre TH. Esta es la máxima eficiencia posible para cualquier máquina térmica. Aplicaciones. El ciclo de Carnot es un modelo teórico y no se puede implementar en la práctica debido a la idealización de los procesos. Sin embargo, sirve como referencia para comparar la eficiencia de los ciclos reales. Ciclo de Otto. Este ciclo termodinámico describe el funcionamiento de los motores de combustión interna de encendido por chispa, como los motores de gasolina. Consta de 4 procesos: 2 adiabáticos y 2 isovolumétricos. Compresión adiabática. El pistón comprime la mezcla de aire y combustible, aumentando su temperatura y presión. Combustión isovolumétrica. Una chispa enciende la mezcla, liberando calor, o sea, Q subíndice H, y aumentando la presión a volumen constante. Expansión adiabática. Los gases calientes empujan el pistón realizando trabajo. Por último, escape isovolumétrico. Los gases de combustión se expulsan a volumen constante, liberando calor, o sea, Q subíndice L. Eficiencia del ciclo de Otto. La eficiencia de Ni depende de la relación de compresión R y del coeficiente adiabático gamma. Tenemos entonces que Ni es igual a 1 menos 1 sobre R elevado a la gamma menos 1, donde R es igual al volumen máximo entre el volumen
mínimo. Como último punto podemos establecer que este ciclo es la base de los motores de gasolina en automóviles, motocicletas y otros vehículos impulsados por este mismo mecanismo. Ciclo diésel. El ciclo diésel es el ciclo termodinámico que describe el funcionamiento de los motores de combustión interna de encendido por compresión, como los motores diésel. Consta de 4 procesos, 2 adiabáticos, 1 isobárico y 1 isovolumétrico. En el proceso del ciclo diésel, primero tenemos la compresión adiabática. El pistón comprime el aire, aumentando su temperatura y presión. Luego tenemos la combustión isobárica. El combustible se inyecta y se quema en presión constante, liberando calor. Luego tenemos la expansión adiabática. Los gases calientes empujan el pistón realizando un trabajo. Por último, tenemos el escape isovolumétrico, en el que los gases de combustión se expulsan a volumen constante, liberando calor. La eficiencia tomada como eta depende de la relación de comprensión, R, la relación de corte, ρ, y el coeficiente adiabático, gamma. En cuanto a su aplicación, este ciclo es la base de los motores de diésel, utilizados en camiones, barcos y máquinas pesadas. En la tabla podemos observar una comparación directa entre los 3 ciclos termodinámicos que hemos analizado. Y como podemos percatarnos, vemos que el ciclo de Carnot es el único que no se puede comprobar de forma experimental, debido a que solo es un valor teórico. La termodinámica es una ciencia fascinante que nos ayuda a entender cómo funciona la energía en el universo, desde las leyes fundamentales hasta los procesos y ciclos que permiten el funcionamiento de máquinas y motores. Todo está interconectado, aunque algunos conceptos, como el ciclo de Carnot, son teóricos, nos proporcionan un marco de referencia para mejorar la eficiencia de sistemas reales, como los motores de gasolina y diésel. En resumen, las leyes de la termodinámica son procesos termodinámicos y los ciclos termodinámicos son herramientas esenciales para diseñar tecnologías más eficientes y sostenibles, desde automóviles hasta plantas de energía. Esperamos que esta explicación te haya ayudado a entender mejor los conceptos y su importancia en el mundo real.